Hola, bienvenido a este vídeo sobre diseño conducido por datos. Esto que vas a ver a continuación es una presentación que hice el 6 de abril de 2019 en WordCamp Madrid, un evento WordPress muy interesante en el que decidí compartir con todos los asistentes este tema, el del diseño conducido por datos, que es realmente interesante. Me presento muy rápidamente, soy Pablo Moratinos, soy consultor de marketing online en 3YMedia, que es una agencia creada por mí en Irún, en Guipúzcoa, en la que desarrollo las actividades de creación de sitios web con WordPress, marketing online, redes sociales y una tarea, una actividad que me gusta mucho, que me interesa particularmente, que es el mundo del análisis web. Por eso hoy comparto este contenido, esta presentación, hablando un poquito de números, de datos y cómo interpretarlos para mejorar el diseño web de vuestros sitios. Hablando de vuestros sitios, ¿conocéis cuál es el objetivo de vuestra página web? La verdad es que es sorprendente la cantidad de veces que hago esta pregunta y que la gente no tiene muy claro para qué ha creado la página web, cuál es el objetivo de la misma, cuál es la misión que deben cumplir los usuarios que llegan a la página web. En ocasiones nos encontramos sobre todo con respuestas, o bien gente que no sabe muy bien qué responder, o bien gente que tiene muchas respuestas para esta pregunta. En ambos casos seguramente deberíamos aprender a enfocar un poquito más cuál es la necesidad que tratamos que cubra nuestra página web. Fijaros que es interesante saber cuáles son los objetivos de mi página web para conocer qué porcentaje de los usuarios que reciben los están cumpliendo, porque de esto de alguna forma me va a dar la calidad de conversión que tiene mi página web. Vamos a ver un ejemplo cuando hablamos de la conversión, cuando hablamos especialmente de la tasa de conversión, que es lo que vamos a ver ahora, conversion rate en inglés. Se calcula con una fórmula muy sencilla, que es una vez que conocemos la cantidad de objetivos que hemos conseguido en un periodo de tiempo determinado, por ejemplo en un mes, lo dividimos por la cantidad de usuarios totales que hemos tenido en ese mismo tiempo y lo multiplicamos por 100 para que nos dé un valor en tanto por ciento. Muy sencillamente, con un ejemplo, imaginaros que tenemos una página web que está orientada a captar formularios de contacto, peticiones de presupuesto, por ejemplo, y hemos obtenido 10 formularios, 10 leads, ¿vale? Un leads es una persona que está a puntito de ser cliente, un usuario, digamos, caliente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si hemos recibido 200 visitas en ese mismo periodo de tiempo, pues multiplicándolo por 100 obtenemos un ratio de conversión, una tasa de conversión del 5%. 5 de cada 10 visitantes convierten o terminan constituyendo un objetivo. ¿Cuál es la tasa de conversión de tu página web? ¿La conoces? Claro, si no conocemos la tasa de conversión de nuestro sitio web, no sabemos cuánto de buena es. Es más, no podemos saber, a partir de unos cambios que realicemos, si está afectando positiva o negativamente a la tasa de conversión. Imagina que directamente la conversión baja después de hacer un cambio en la página web. Bueno, pues si no sabíamos cuál era el punto de partida, va a ser muy difícil que percibamos esa variación negativa y que por tanto podamos compensar de alguna manera o corregir la situación. ¿Cómo sabemos que nuestra web funciona? Bueno, pues a partir de ahora vamos a recoger datos. Es un poco el objetivo de esta charla. Fijaros que los datos que podemos recoger van a venir determinados por muchos parámetros, por muchos factores. Hay una metodología, hay un framework que se aplica a la experiencia de usuario, conocido como HERT, que es un marco de análisis que definió Google, en el que se analizan diferentes factores, ¿no? La satisfacción del usuario en la página web, el nivel de interacción que conseguimos, la captación de nuevos usuarios que es capaz de realizar nuestra página web, la retención, es decir, cuánto tiempo permanecen los usuarios vinculados de alguna manera a nuestra página web, o la consecución de tareas, ¿vale? Lo bueno que es la página web consiguiendo que los usuarios terminen sus tareas. Todos estos aspectos pueden ser recogidos, pueden ser analizados mediante datos, a veces serán análisis cuantitativos, en otros casos análisis cualitativos, que nos van a permitir mejorar cada uno de los factores del marco HERT y de alguna forma mejorar el rendimiento de nuestra página web. Para poder analizar todos estos datos, habría una situación ideal que sería la de identificar a un usuario prototipo de nuestra página web, lo que en los análisis de marketing solemos llamar persona, definir un persona, que es algo así como nuestro cliente ideal. Pues imaginaros que fuéramos capaces de identificar un grupo de clientes ideales y que fuéramos capaces de ir mostrándoles diferentes versiones de nuestra página web hasta que encontráramos una que funcionara particularmente bien y en ese momento abrir esa versión al resto de los usuarios.
y que esto pudiera ser de alguna manera además en la que el usuario no pudiera avanzar más en el tiempo, ¿no? Hasta que no encontráramos esa situación real. Esto sería genial, ¿no? Para poder sacar nuestros productos al 100% de desarrollo y sobre todo al 100% de efectividad antes de pasarlos a producción. La verdad que es que si piensas un poco en esa situación en la que un usuario repite y repite la misma visita a nuestra página web, casi podríamos acordarnos de la película de Bill Murray de El día de la marmota, ¿no? La de Pasatón y Phil, en la que él vive una y otra vez el mismo día en el que la marmota Phil tiene que salir de su tronco para decir cuánto durará el invierno, ¿no? Y prácticamente como una pesadilla, él va repitiendo ese día una y otra vez, prácticamente volviéndose loco, hasta que descubre que puede ir haciendo diferentes versiones de ese mismo día para ir obteniendo algunos beneficios para él, ¿no? Como por ejemplo, incluso encontrar novia o saber cuál es la mejor manera de acercarse a la mujer que le gusta, ¿no? Pues esto sería ideal para nosotros en nuestra página web. Para eso existe una serie de técnicas, una serie de métodos conocidos como Data Driven Design, algo así como diseño basado en datos. En este diseño basado en datos vamos a utilizar algunos elementos como la analítica, que nos va a llevar mediante análisis al desarrollo de un prototipo. En el caso de un sitio web, vamos a centrarnos en el mundo de la web, en el caso de un sitio web crear un prototipo, o en el caso de una web que ya existe, crear una hipótesis de variación a partir de esa analítica. Realizar un test online para comprobar si ese prototipo o esa hipótesis funciona como nosotros deseábamos, y de nuevo volvemos a iniciar el círculo, comenzando de nuevo con la analítica para avanzar o desarrollar otro punto de mejora. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos, cada uno de estos elementos. Empezamos dentro de esta trilogía con la analítica, y sabemos que la analítica puede ser de dos tipos. El análisis de un sitio web puede ser de un análisis de tipo cuantitativo o un análisis de tipo cualitativo. En el primer caso, lo más habitual es trabajar, hablar, evaluar este análisis cuantitativo a partir del clickstream, ¿no? Del seguimiento de clics, qué es lo que está pasando con los usuarios en mi página web, qué es lo que están haciendo. Y como ya seguramente sabréis, existen pues varias herramientas, aunque la más conocida es sin duda Google Analytics, porque tiene un tipo de servicio gratuito que la verdad es que es muy completo. Existen otras muy importantes, como por ejemplo Adobe, que es utilizada por grandes corporaciones, por grandes empresas. Es una plataforma cara, muy difícil de implementar, pero la verdad es que luego se obtienen unos datos que son súper jugosos. La verdad es que es impresionante como herramienta. Y luego tenemos otras herramientas como por ejemplo Matomo, antes conocido como Piwik, que tiene un uso que podríamos identificar como bastante cercano a Google Analytics, pero que tiene algunas diferencias, como que por ejemplo se instala directamente en nuestros servidores y no compartimos esos datos con Google. Además, Matomo se trata de software libre, con lo cual, pues bueno, yo creo que toda la gente que estamos aquí hablando de software libre y de WordPress, como vamos a ver aquí, pues yo creo que vamos a saber apreciar particularmente el caso de Matomo. Ya sabéis que para insertar el código de seguimiento de cualquiera de estas herramientas, pues normalmente, y en el caso de WordPress, requiere modificar el tema que estamos utilizando, porque tenemos que insertar el código normalmente en la cabecera de nuestra página web, y para eso, pues dependiendo un poquito de cada tema, pues se puede hacer de una manera distinta. Podemos insertar el código directamente editando en el header de nuestro tema. Lo interesante sería hacerlo en un tema hijo para evitar que cualquier actualización posterior del tema pues borre este código que nosotros hemos añadido, pero es verdad que una forma interesante de hacerlo también es mediante plugins, ¿no? Los plugins tienen la ventaja de que luego vamos a poder estar cambiando de tema y no vamos a perder el código de seguimiento, que a veces es una de las cosas que se nos olvida cuando estamos trabajando en el rediseño de nuestra página web. Para eso tenemos varios plugins. A mí en particular me gustan los plugins que no traen demasiadas funcionalidades extra. Por ejemplo, GA Google Analytics de Jeff Star es un buen plugin con muchas instalaciones activas, con una frecuencia de actualización pues importante, y sobre todo no mete chorradas en nuestra página web. Por ejemplo, no mete dashboards, paneles de seguimiento dentro del escritorio de WordPress, que a priori parece una idea interesante, pero la verdad es que luego cuando empiezas a usarlos y te das cuenta que no se pueden aplicar segmentos y que con las cuentas gratuitas no se pueden aplicar paneles personalizados, pues la verdad es que deja de tener cierto interés, porque solamente para conocer el número de sesiones que hemos tenido y tal, pues la verdad es que es una información bastante pobre.
También existen otro tipo de plugins con una perspectiva un poquito más ambiciosa, como por ejemplo el Duracell Stomy de Google Tag Manager, en el que nos vamos a permitir insertar pues, el código de Tag Manager, con lo cual vamos a poder utilizar este mismo plugin pues, para insertar cualquier otro píxel de seguimiento, para insertar cualquier cosa relacionada con AdSense o con cualquier sistema analítico independientemente de Google Analytics. Bueno, pues las potencialidades de Google Tag Manager son desde luego muy interesantes. ¿Qué cosas vamos a poder averiguar mediante el análisis cuantitativo? Bueno, pues vamos a poder averiguar algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo, cuáles son las resoluciones de los dispositivos más usados de los que visitan mi página web, para comprobar la versión de la web en esa resolución, cuáles son los navegadores más usados, por si acaso tenemos algún navegador que es muy usado y mi página no se comporta adecuadamente con ese navegador. Vamos a poder analizar el rebote de las páginas más visitadas de nuestro sitio, con lo cual reduciendo el rebote de esas 10 páginas, pues vamos a mejorar la media del sitio web de una manera muy importante. Podemos averiguar el tiempo de permanencia en el sitio para poder hacer una hipótesis de por qué es un tiempo demasiado corto, en el caso de que así lo sea, el tiempo que necesita un usuario para lograr un objetivo, la tasa de clic que recibe cada una de las llamadas a la acción que tenemos en nuestra página web para analizar el funcionamiento, el rendimiento que tiene cada uno de los botones, el número de consecuciones de microobjetivos, de pequeñas tareas que hay que desarrollar en la página web para conseguir un objetivo más importante, la cantidad o las búsquedas internas que se hacen en nuestro sitio web. Imaginaros que identificamos que se repite una búsqueda muy habitualmente, pues igual es una buena idea sacar esa búsqueda e incluirla en el menú principal. Todo este tipo de decisiones, todo este tipo de datos van a ayudarnos a mejorar o a presentar posibles hipótesis de mejora de nuestro sitio web. Además del análisis cuantitativo, podemos realizar un análisis cualitativo, ¿no? Estar evaluando de alguna forma cuál es la experiencia que están teniendo los usuarios en nuestro sitio web actualmente. Para eso utilizamos diferentes herramientas como pueden ser entrevistas, test, Net Promoter Score. Vamos a ver algunas de estas opciones. Para el caso de las encuestas o del Net Promoter Score, que es una herramienta muy interesante para evaluar la calidad del servicio o la calidad de la conversión de nuestra página web, bueno, pues para eso no existe ninguna herramienta actualizada en WordPress que nos permita hacerlo de una manera eficaz y de una manera segura y sobre todo de una manera completa, pero he creado un pequeño póker de ases que es utilizando un plugin de formularios muy conocido que es Contact Form 7, que es realmente es ligero y a la vez es muy completo mediante las extensiones que hay publicadas en el repositorio oficial. Bueno, pues con Contact Form 7 podemos definir un formulario con una serie de preguntas. Con la extensión Conditional Fields for Contact Form 7 podemos escoger que haya preguntas que tengan respuestas condicionales, que en base a la respuesta que reciban podamos plantear una siguiente pregunta. Y después con Holerbox lo que consigo es tener un pequeño disparador, ¿no? Es decir, decidir en qué momentos debe aparecer esta encuesta que estamos realizando. Todos esos datos que estamos recogiendo con el formulario de contacto disparado por Holerbox de manera automática, por ejemplo, cuando un usuario quiere salir de la web o cuando un usuario ha llegado a una página determinada, por ejemplo, la página del carrito, o después de haber enviado un formulario, pues todos esos datos que voy recogiendo en formularios los puedo procesar de una manera bastante interesante con Flamingo, que me va a permitir guardarlos todos en la base de datos de WordPress y exportarlos como una hoja de cálculo o como un CSV para poder procesarlos de una manera un poquito más automatizada con una hoja de cálculo, ¿no? Como veis, tenemos los formularios, las condiciones que van a definir la composición del formulario, los disparadores del mismo y la exportación de los datos. Con todo eso nos lo podemos llevar a nuestra herramienta de hoja de cálculo, como te decía, calcular el Net Promoter Score, la posibilidad que tenemos de que un usuario nos vaya a recomendar a alguno de sus contactos. Os dejo un enlace en esta diapositiva que la podréis ver, que luego publicaré en Twitter para descargarla. Y ahí tenéis la posibilidad de ver un artículo donde describo muy bien cuáles son todas las configuraciones de estas 4 plugins para poder utilizarlos en WordPress. Fijaros que se puede utilizar para el Net Promoter Score, pero también se puede utilizar para cualquier tipo de encuesta. Hablando de encuestas, una herramienta creada específicamente para ello dentro de WordPress, que es bastante interesante, es Crowd Signal Pulse and Ratings,
que es el antiguo, esto era muy conocido, Polldady, ¿vale? Que es una herramienta es un plugin para WordPress que es realmente completo, que permite tener un montón de preguntas, que luego nos ofrece un montón de análisis y de datos, que con una cuenta gratuita pues es bastante interesante para analizarlo de una manera sencilla, pero es verdad que las cuentas de pago son las más interesantes porque son las que nos permiten exportar datos para poder procesarlos de una manera masiva. En este sentido, yo os recomiendo intentar la opción anterior, simplemente porque es gratis de por sí y no necesitas recoger datos, no necesitas pagar para poder exportar los datos, pero es verdad que a nivel de configuración pues es algo más complejo inicialmente, no demasiado en cualquier caso. ¿Qué podemos medir con el análisis cualitativo? Pues vamos a poder medir la dificultad que tiene un usuario en realizar una tarea en la página web. Esa tarea, evidentemente, puede estar directamente relacionada con la consecución de objetivos, el nivel de satisfacción de mis usuarios. Con el Net Promoter Score estoy de alguna forma identificando las posibilidades de recomendación que hay, por tanto, muy relacionado con el nivel de satisfacción. Y sobre todo vamos a poder identificar también áreas de mejora, sitios donde el usuario sufre ahí pain, un poco de dolor a la hora de realizar una actividad que quizás no entiende bien cómo debe hacerla, pues eso, ahí detectaremos un área de mejora con las encuestas. Una vez que hemos superado la fase de análisis, llega la fase de prototipo rápido, ¿no? En el que vamos a crear un prototipo o diseñar una hipótesis en base a todos esos datos que hemos recogido, ¿vale? En el caso de un prototipo podría ser un proyecto que va a modificar todo el comportamiento que hemos tenido hasta ahora, o en el caso de una hipótesis podría ser un pequeño cambio mucho más ligero. Para esto, lo ideal es trabajar primero con herramientas de diseño rápido, ¿no? Herramientas para construir bocetos. Bueno, pues para esto normalmente hay algunas herramientas que son muy interesantes porque nos van a permitir crear bocetos que sean interactivos. Es decir, que no tenga que realizar un avanzado diseño, un diseño muy avanzado en el sentido de que esté muy cerca ya de la situación real, porque simplemente con estas herramientas con que trabajan por módulos, con pequeños bocetos, voy a poder ir testeando, voy a poder realizar un test de usuario luego para comprobar si es satisfactorio o no el uso, ¿no? En este sentido, pues hay dos herramientas muy conocidas, como NinjaMock y como Marvel. Hay muchísimas más, yo he probado estas dos. NinjaMock me permite trabajar con diseños muy sencillos y Marvel está más pensado en tener diseños ya mucho más avanzados, mucho más cercanos a la solución real, ¿no? Pero la verdad es que cualquiera de los dos podría cumplir perfectamente con la necesidad que estamos buscando. Y por fin llega el apartado de test online. Todo lo que hemos hecho, vamos a comprobarlo, vamos a ver si se cumple la hipótesis que nosotros esperábamos, o por lo menos cuál es la diferencia entre lo que teníamos originalmente y la hipótesis que hemos planeado. Al final, el test online lo que está haciendo es esto, ¿no? Aportar información necesaria para un proceso iterativo. Hacemos un cambio, comprobamos, volvemos a hacer otro cambio, comprobamos, volvemos a hacer otro cambio, comprobamos, siempre en el proceso de mejora continua de nuestro sitio. Y un factor interesante es que despersonaliza la toma de decisiones, y esto es muy importante, porque si no, nosotros tendemos a pensar que somos el usuario ideal de nuestra página, y al final todo lo que estamos haciendo normalmente está basado en nuestra propia experiencia, pero no en la experiencia del usuario que está visitando. Y los test online nos van a ayudar a quitarnos de encima todo ese tipo de prejuicios de alguna forma. Para esto hay cosas muy interesantes, como por ejemplo la evolución del mando de la PlayStation, que en base a encuestas a los usuarios pues ha ido cambiando y adaptando su diseño a las nuevas situaciones, ¿eh? Como podéis ver aquí, pues todos los cambios que ha recibido hasta la última versión, pues la verdad es que es muy interesante la evolución, cómo han cambiado el tamaño de los botones, la posición, la inclinación, bueno, todo esto. Evidentemente no se debe solo a soluciones técnicas, sino también, como os digo, al uso que hacen los usuarios del mismo. Otro ejemplo bastante interesante de cómo ha ido evolucionando en base a la experiencia de uso es el caso de Spotify, ¿no? Que cada cierto tiempo saca nuevas versiones a algunos usuarios y va de alguna forma identificando cómo varía el consumo de la música, en este caso, porque ese es su objetivo, la reproducción de temas, cómo varía en función de diferentes parámetros. Hace algunos años, por ejemplo, Spotify cambió su interface a un tema mucho más oscuro, y eso aumentó el número de minutos de reproducción musical que la gente realizaba. Bueno, pues de alguna forma ellos identificaron que esto tenía un efecto positivo. Pues adelante con ello. Spotify, la verdad es que tiene un blog, luego os colocaré el enlace. Tiene un blog muy interesante donde habla precisamente de los insights que ellos van recibiendo con sus encuestas. Es una empresa que está muy orientada
orientada al dato. Spotify y Netflix serían dos buenos ejemplos, con dos buenos blogs. Spotify podéis buscar si queréis en Google Spotify Insights, y en el caso de Netflix Research. En ambos casos vais a encontrar que tiene publicados muchos experimentos de estos que realizan ellos y cómo extraen datos de esos experimentos. Con el test de usuario, lo que vamos a conseguir precisamente es realizar un test online de comportamiento de nuestra página. En el caso de que nuestro sitio web esté publicado ya, esté accesible, hay una fórmula bastante interesante de hacer estos tests, que es mediante el uso de herramientas como Inspectlet. Inspectlet es una herramienta que realiza grabaciones o registros de la visita de los usuarios a nuestra página web, y tiene aporta un JavaScript que tenemos que instalar en nuestro sitio web. Lo podemos hacer nosotros manualmente en el head, en la cabecera del sitio, pero también hay un plugin publicado en el repositorio, lo tenéis aquí, que va a permitir hacerlo. Pues simplemente nos va a abrir una caja de texto, y con el código que extraemos de nuestra cuenta en la web insertamos ahí ese código de texto, ese código, y ya automáticamente lo añade a la cabecera, con lo cual no hace falta tener ni idea de programación. Nos llamará la atención que el plugin está muy anticuado. La verdad es que hace más de 2 años que no se actualiza, pero la verdad es que funciona perfectamente. Yo lo he probado hace muy poquito y funciona perfectamente. De hecho, ahora vais a ver en marcha cómo funciona. Esto que estáis viendo aquí es una captura del dashboard, de la página de control de Inspectlet. Yo lo que hice fue crear una página web para esta presentación, en la que simulé 3 visitas, y lo que ha hecho Inspectlet es que, con su cuenta gratuita, que permite grabar hasta 1000 sesiones, bueno, pues en este caso ha grabado 3 sesiones que hice yo de prueba, ¿no? Entonces os voy a poner para que veáis un poquito qué pasaría cuando vais al panel de control de Inspectlet, para que veáis un poco cómo podemos reproducir perfectamente la visita del usuario. Fijaros cómo ahí está en marcha. Podemos filtrar las visitas entre aquellas que provienen de escritorio o provienen de mobile, y después de todas las visitas que hemos recibido podemos ver directamente cómo ha sido el comportamiento en esas visitas. Fijaros que se traza absolutamente toda la visita del usuario. Podéis ver el ratón con ese puntero destacado amarillo, cómo visita la pestaña de productos. Bueno, esto es súper interesante. La verdad es que es impresionante lo bien que funciona. Y nos va a permitir analizar de alguna forma el comportamiento del usuario, cómo es la visita. La herramienta tiene un montón de filtros que nos van a permitir ver, pues, si solamente queremos ver una página, pues seleccionar aquellas visitas que han pasado por esa página y solamente ver la navegación en esa determinada URL. Podemos filtrar por categorías, podemos marcar las visitas con etiquetas para analizarlas posteriormente. Bueno, la verdad es que es súper completo. Me gusta mucho, la verdad, y sobre todo porque es muy fácil de poder ir instalando el código de seguimiento y poder comenzar el análisis muy rápidamente. Los test de usuarios hay de muchos tipos. Hemos visto ahora un test online de registro de visita, pero uno mucho más interesante todavía es el test de usuario guiado, en el que nosotros podemos ver en tiempo real cómo hace la visita del usuario, en el que le podemos ir diciendo, le podemos ir proponiendo tareas a desarrollar, ¿no? Con lo cual podemos cronometrar el tiempo que tarda en cumplir esas tareas. Y en muchos casos este tipo de test se realizan acompañados de preguntas por parte del tutor que va guiándolo, y en algunos casos con grabaciones del audio que va diciendo el visitante, el usuario que está realizando el test, en la que va comentando su visita. Entonces va de alguna forma verbalizando todos esos puntos de dolor que va encontrando, y para nosotros es muy interesante porque nos permite identificar mejor esos problemas, que igual en la versión de captura de vídeo solamente pues no podemos identificarlos. Luego hay otros tests que son muy sencillos, que esto los podéis hacer cualquiera de vosotros y que no requieren de ninguna preparación especial, como el test de cabecera, que es mostrar la cabecera de una web, lo que sería above the fold, ¿no? antes del scroll, enseñárselo a alguien durante 5 segundos y preguntarle a ver si es capaz de describir a qué se dedica la web que acaba de ver. Bueno, pues un test de cabecera de 5 segundos que no ha sido superado por un usuario, pues podría de alguna forma reflejar que no tenemos bien definido el objetivo de la página en esa primera pantalla, ¿no? Y después tenemos el test de los 3 clics, que de alguna forma lo que hace es un test que podemos realizar muy sencillamente, que es el de comprobar que cualquier tarea que se va a desarrollar en mi página web se puede alcanzar con un máximo de 3 clics. De alguna forma es un test de usabilidad de nuestro sitio web, y que es, pues eso, realmente sencillo de realizar. Dentro, si hablamos de diseño conducido por datos, una de las seguramente actividades más conocidas es el de los test A/B.
¿Cómo podemos hacer test A/B en WordPress y en qué consiste sobre todo un test A/B? Un test A/B consiste en que hemos creado una hipótesis de mejora de una característica de nuestro sitio web y lo que hacemos es sacar dos versiones de nuestra página web al público, y a cada persona que llega a la página web le servimos o la versión A o la versión B. Vamos después comparando las tasas de conversión que hay en cada una de las versiones para identificar aquella versión que está provocando mejoras. Por ejemplo, si estamos analizando la tasa de clics que recibe un botón y ese botón lo cambiamos de posición o lo cambiamos de color, pues podemos identificar si en el color A o en la situación A obtiene mejor rendimiento que en la color B o situación B. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, pues para esto la verdad es que existen bastantes herramientas, pero a mí me gustan particularmente dos. Fuera de WordPress podríamos hacer los experimentos de Google. Google Analytics tiene una buena herramienta para hacer test A/B, pero a mí me gusta más hacerlo directamente desde dentro de WordPress. Nelio, una empresa de desarrollo española de Barcelona, tiene una herramienta de A/B testing que es realmente completa, está muy bien. Fijaros que permite hacer un montón de tests distintos, test A/B para la página, para la home, para páginas, para entradas, bueno, para solamente cambiar titulares, hacer test A/B solamente de la hoja de estilos de nuestro sitio. La verdad es que es súper interesante, hacer test solamente a los widgets. Y luego un complemento muy interesante, que es el de hacer mapas de calor de nuestras páginas o de nuestras entradas, ¿no? Ver por dónde se concentra la navegación o incluso los clics de las visitas a nuestra página web. Esto que estáis viendo aquí son los resultados de un experimento realizado en un test A/B de Nelio, ¿no? En el que vamos a poder ir viendo, fijaros en la gráfica del medio, cómo podemos ver la evolución de la tasa de conversión en cada una de las dos versiones. El original lo vemos en rojo y la alternativa la vemos en verde, y aparentemente pues la alternativa 1 obtiene datos globales un poquito mejores. Fijaros cómo a la izquierda ya nos está indicando que tenemos un ganador dentro del experimento, que es que la alternativa número 1 pues obtiene una tasa de conversión un 3% mejor que el otro, ¿no? Bueno, pues esto es muy interesante. Esto nos permitiría de alguna forma analizar cada una de las variables. Ahí lo tenéis marcado como cuál es la alternativa vencedora dentro de este experimento. Fijaros que aquí creé yo un experimento para que vierais. No, el otro era una captura de la página web. En este caso un experimento que realicé yo durante un periodo de 12 horas. Aquí podéis estar viendo como la evolución del experimento. Con la alternativa 1 se consiguió un 44% de tasa de conversión, y con la situación original se consiguió un 30% de tasa de conversión. Aquí podemos ver los ratios comparados y podemos ver, como os decía, pues todos los datos de mejora, o los datos, las diferencias que hay entre unos datos y otros. Fijaros que hasta que no se produce una diferencia, hasta que no se produce un número de visitas clave y una diferencia de mejora determinada, el test sigue en marcha. Es decir, no va a darnos un vencedor. En el momento que el test tiene un vencedor, ya lo podemos detener nosotros, pero digamos que es la propia herramienta, Nelio A/B Testing, quien se encarga de identificar si hemos conseguido ya tener un resultado claro. Aviso, el 90% de los test A/B solo tuvo un efecto menor al 1,2% en el rendimiento. Es decir, un test A/B es muy interesante, es bastante fácil de hacer, pero como tenemos que hacerlo siempre con cambios muy pequeños para que no entren en la pelea o no entren factores externos a ese cambio que hemos realizado. Por ejemplo, si yo realizo un cambio muy grande en el diseño y cambio un botón de sitio y cambio su texto y cambio su color, ¿cómo sé que el factor de mejora no es la posición, el tamaño, el color o el texto que había dentro? Pues cada uno de esos elementos hay que realizarlo en un test A/B distinto, ir modificándolo por pasos, de tal manera que cada uno de esas variaciones pues tendrá una influencia en el rendimiento pues muy pequeña. Entonces, usted sabe, el problema que tiene es que requieren mucho tiempo y requieren o invitan a hacer cambios muy pequeños, con lo cual el proceso pues todavía se alarga más porque tenemos que hacer diferentes iteraciones, ¿no? Como os decía antes, el plus de este plugin de Nelio A/B Testing es que podemos realizar mapas de calor y mapas de clic, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, un mapa de calor, es el que ofrecen ellos en su página web, pero aquí tenéis, por ejemplo, uno de los posts más visitados en mi blog, en el que podemos ir viendo un poco la situación a la izquierda, veis la situación de navegación, cuáles son las zonas donde el ratón pasa más tiempo.
y a la derecha podéis ver el mapa de clics, ¿no? Cuáles son los enlaces más clicados. Bueno, pues esto me está dando de alguna forma información muy interesante sobre dónde puedo concentrar todos aquellos elementos clave, ¿no? Porque son las zonas más frecuentadas, por decirlo de alguna manera. Fijaros que los mapas de calor están muy bien. Herramientas como A/B testing de Enelio lo hacen haciendo un seguimiento del recorrido del ratón. Evidentemente, para esto lo ideal sería tener una herramienta de eye tracking, que es una cámara que lo que hace es registrar la situación de mi ojo, la dirección de la mirada, para identificar dónde estoy mirando, dónde estoy efectivamente concentrando la atención. Pero lo cierto es que hay datos que demuestran que el seguimiento del ratón tiene una correlación muy alta, hasta un 80%, 88% con el ojo, con lo cual, siendo un experimento que es bastante más sencillo de realizar, pues la verdad es que parece que los datos que podemos obtener pues son razonablemente válidos. ¿Con qué problema podemos encontrarnos? Con que cuando no hay ratón, cuando no hay un puntero, una herramienta de puntero, pues los heatmaps dejan de tener valor. El móvil, evidentemente, ha matado a los heatmaps porque no tenemos un seguimiento del ratón. Hasta que no colocamos el dedo en la pantalla y puntuamos y deslizamos, no tenemos un seguimiento. Con lo cual, aquí tenemos un problema, que es que con toda la evolución, con todo el consumo de web desde móvil, pues el valor de un heatmap, pues la verdad es que ha perdido mucho valor, ¿eh? Simplemente para que lo tengamos en cuenta. Fijaros como en el caso de una versión móvil, pues lo que os decía, simplemente tenemos la zona de donde está arrastrando el usuario. Y fijaros como en este caso, pues evidentemente todo el calor se desplaza hacia la izquierda, que es donde está pues seguramente el pulgar de la mano izquierda, desde la que está navegando el usuario en este caso. Otra herramienta para hacer A/B testing es el propio tema Divi, o el plugin, el Visual Builder Divi, que seguramente muchos habréis oído hablar, bien y mal. Pero una de las funciones más interesantes que tiene este plugin, si la vas a usar, si no, la verdad es que no tiene ningún interés tenerla instalada. Seguramente ese es el problema de Divi, que tiene cosas que hay mucha gente que no va a instalar, que no va a utilizar. Pero el Divi Leads, la herramienta para poder analizar el comportamiento de los usuarios en nuestro sitio web de Divi, es realmente muy, muy interesante. Fijaros que, bueno, para todos los que habéis usado Divi alguna vez, esto es la herramienta, esto es el constructor visual, en el que nosotros lo que podemos hacer es, como veis aquí en la imagen, estamos analizando diferentes módulos, tenemos un giro arriba y luego tenemos una zona con una sección de contacto. Y debajo lo tenemos es un botón, una llamada a la acción probablemente. Bueno, pues en este caso nosotros lo que podemos hacer es crear dos versiones de ese botón y se nos va a ir identificando cuál es la tasa de conversión de cada uno de ellos. Fijaros cómo en el caso del botón A tiene una tasa de conversión del 28,57% y en el botón B una tasa de conversión del 64,29%. Pues en este caso ya estaríamos comprobando cómo el botón B tiene mucho más rendimiento una vez que lo hayamos dejado durante el tiempo necesario correr. Lo bueno de las pruebas multivariable o de los test A/B que hacemos con Divi es que también evidentemente nos ofrece, además de ese dato un poco más bruto, nos ofrece datos un poco más detallados, como por ejemplo la evolución a lo largo del tiempo, ¿no? Para ir comprobando las diferentes horas del día en las que va variando el resultado, ¿no? No solamente a nivel de clics, sino a nivel también de visitas, los rebotes que estamos obteniendo con esos botones, no solamente cuál tiene mayor tasa de clic, sino cuál tiene mayor tasa de rebote, el número de interacciones que estamos obteniendo con él. Bueno, la verdad es que esto depende un poquito de cada uno de los módulos que estemos chequeando, pues los datos pueden ser más interesantes en unas pestañas que en otras. Lo bueno de Divi Leads es que nos va a permitir también monitorizar las conversiones y las ventas con WooCommerce, por ejemplo. Fijaros que WooCommerce es una herramienta que no solamente, que en el caso de Divi no permite de momento crear páginas de producto utilizando el Visual Builder, pero Divi Leads tiene en cuenta la importancia de WooCommerce y también lo ha integrado dentro de su herramienta de test A/B, ¿no? Seguramente una de las preguntas clave cuando estamos desarrollando un test A/B es el tiempo que debe durar. Hemos visto antes a Enelio A/B Testing cómo nos informaba de cuando el experimento había concluido, porque había encontrado ya datos decisivos, datos que ya de alguna forma podían cerrar el experimento porque teníamos un resultado fiable, pero cuando no estamos utilizando ese tipo de herramientas,
¿Cómo sabemos el tiempo que vamos a tener que tener listo o en marcha este test para hacer una programación un poco adecuada? Bueno, pues para eso, imaginaros que tenemos, por ejemplo, la siguiente situación en la que tenemos dos botones que queremos testear, dos botones en los que simplemente cambia el color del mismo. Bueno, pues para eso, ¿cuánto tiempo deberíamos tener en marcha el experimento para evaluar si el botón 1 rinde mejor que el botón 2? Bueno, pues para eso existe una herramienta que es Visual Website Optimizer, que en realidad es una herramienta de realización de test A/B. No la he puesto aquí porque no tiene una versión de prueba, pero tiene una duración en el tiempo muy determinada. Sin embargo, Nelio y sobre todo Divi no tienen una duración determinada, sino que podemos utilizarlas indefinidamente. Y bueno, Nelio tiene un programa de pago, pero tenemos la posibilidad de hacer experimentos sin límites de tiempo, ¿no? Solamente utilizando los créditos que nos van dando. En el caso de Visual Website Optimizer, lo que tiene es un calculador de tiempo que es muy interesante porque es externo a la herramienta. Fijaros que en este calculador lo que tenemos que meter es cuál es la tasa de conversión que tenemos actualmente, cuál es el mínimo de mejora que queremos obtener con nuestro experimento, cuál es la hipótesis que hemos realizado, cuál es el punto de conversión al que queremos llegar, el número de variaciones que tiene el experimento, en este caso serían 2, el botón 1 y el botón 2, la media de visitantes que tiene nuestro sitio y el número o el porcentaje de visitantes a los que queremos aplicar el test, porque una de las claves es que el test no hay por qué aplicárselo al 100% de los usuarios de mi página. En este caso, y con estos datos de ejemplo, me dice que el test debería estar en marcha durante 6 días, es decir, 6 días en marcha el test con la media de visitantes habitual, mostrándoselo a todos, es decir, a la mitad de los visitantes le mostraría la versión A y a la mitad de los visitantes la versión B, y necesitaría 6 días para tener un dato fiable a priori. Claro, ¿qué pasa si yo tengo 3 versiones del mismo botón, pero con además diferentes tipografías? Fijaros cómo tengo 3 colores y 3 tipografías distintas. Claro, en este caso el aspecto se complica. Y fijaros cómo en este caso tenemos hasta 9 variaciones, 3 colores por 3 tipografías serían 9 variaciones posibles de botones. Y en este caso el proceso ya se alarga hasta 26 días para identificar cuál de esas variaciones sería la ganadora. Claro, esto es, fijaros, solamente para el cambio de un botón. Estamos prácticamente yéndonos a un mes de análisis para una página de 500 visitas diarias, que bueno, pues una cifra que para una web pequeñita pues es bastante razonable, ¿no? De nuevo, como decíamos al principio de esta trilogía, recordad que teníamos la analítica, teníamos la hipótesis o el prototipado y después el test online. De nuevo volvemos a empezar, es decir, empezamos a recoger o seguimos recogiendo datos analíticos y evaluamos cada una de esas mejoras identificando nuevas hipótesis o nuevos prototipos que nos ayuden a mejorar las tasas de conversión, la consecución de microobjetivos, lo que deseemos. De nuevo, volvemos a iniciar nuestro segundo día en el ciclo, en el día de la marmota. Algunos apuntes finales que quería comentar. No te creas nada que no venga avalado por datos. Es decir, las intuiciones pueden ser una buena pista para realizar una hipótesis, pero no hagas cambios sin haber recogido datos de la situación inicial, ¿vale? Luego ya veremos cómo evoluciona y ya veremos si los cambios son a mejor o no, pero siempre con hipótesis, con evaluaciones que realicemos a partir de datos. Porque si no, vas a perder mucho más dinero y mucho más tiempo. Equivócate rápido, es decir, realiza los test rápidamente. Haz una hipótesis y pruébala. Haz otra hipótesis y pruébala. Lanza siempre la página test. Cuanto antes recojas un test, antes podremos dar el siguiente paso. Muy interesante, un aspecto como que los test con usuarios, Jacob Nielsen, que es un auténtico experto en todo lo que tiene que ver con la experiencia de usuario, ya en el año 2000 evaluaba o decía que un test con 5 usuarios ya nos permite identificar el 85% de los problemas de una interfaz. Bueno, pues 5 usuarios creo que es bastante fácil de evaluar y 85% pues es una cifra muy interesante. Los datos no diseñan, los diseñadores sí. Es decir, los datos hay que interpretarlos y a partir de eso establecer posibles soluciones, ¿no?
los diseñadores son muy buenos realizando soluciones. Entonces, vamos siempre a contar, si tú eres más de la parte analítica o de una parte más técnica, si quieres, vamos a contar siempre con la opinión, con la parte creativa, porque va a ser la que nos va a ofrecer precisamente esas soluciones a los problemas o a las áreas de mejora que estamos identificando. Los datos solamente nos sirven para dar pistas al diseñador de cuáles son las opciones de mejora, ¿vale? Para realizar hipótesis. Por eso amo profundamente a los diseñadores y espero que se conviertan en vuestros aliados a la hora de mejorar la experiencia de usuario en el sitio web. Como os he dicho al principio, soy Pablo Moratinos, trabajo en 3YMedia Comunicación Digital y estoy a vuestra disposición para que lo necesitéis. Podéis dejar las preguntas que queráis en los comentarios del vídeo o directamente en los comentarios de la página web. Dejaré el enlace en el faldón del vídeo. Muchas gracias por vuestra visita. Hasta luego. Chao.